Bueno, para este momento tenemos tres grandes puntos que se deben desarrollar. Primero, lectura de los contenidos propuestos en el sílabus para la unidad 2. Segundo, participación en el foro con la respuesta y realimentación a sus compañeras y compañeros en torno a la pregunta ¿qué es lo que diferencia el enfoque sociológico respecto al sentido común? Y tercero, completar la plantilla del momento 3 con la elaboración de un mapa de relaciones donde se representen las instituciones sociales y las relaciones que hay entre ellas presentes en su entorno social, y deben también contestar las preguntas formuladas en la plantilla. Entonces vamos a ir desagregando, desarrollando cada uno de estos puntos. Entonces, en primer lugar, tenemos la lectura de los contenidos propuestos en el sílabus para la unidad 2. En el campus virtual ustedes pueden encontrar los enlaces para descargar directamente estas lecturas que ya deben pues estar avanzando en ellas. O, bueno, también en el foro les dejé el enlace de cada uno de estas lecturas. Entonces, es importante que las lean, que las revisen a profundidad. Deben desarrollar, o digamos más, se sugiere que desarrollen como estrategias de comprensión de lectura que pueden ser, por ejemplo, resúmenes elaborados con sus propias palabras en los que ustedes vayan tomando nota como de forma sintética de las ideas principales, de las ideas secundarias y de las conclusiones. De esta forma ustedes tienen claro digamos, cuál era el objetivo del texto, cuáles son, por ejemplo, las definiciones de los conceptos y pues cuáles precisamente son las conclusiones, a dónde llega él o la autora de cada uno de estos documentos. Bueno, en el segundo punto que ya había mencionado, entonces tenemos la participación en el foro. En cuanto a participación en el foro, el objetivo, como mencioné, es responder a la pregunta ¿qué es lo que diferencia el enfoque sociológico respecto al sentido común? Deben leer siempre pues muy atentamente la guía de actividades y verificar que corresponda al momento vigente. La realimentación respetuosa a sus compañeros debe mantenerse como práctica permanente y en la medida de lo posible deben realimentar mínimo a un compañera o compañero. En esta fase el primer aporte en el foro se debe realizar máximo el 13 de abril, el primer aporte, pero las personas que participen por primera vez entre el 14 y el 16 de abril tendrán disminución en la calificación de participación, que se tiene en cuenta obviamente al momento de calificar. Recuerden que lo ideal es que participen una vez por semana, en cada una de las semanas de este momento 3. En caso de que sus compañeros no participen, deben dejar la constancia, deben dejar el comentario en el foro de que a lo largo de la fase no pudieron realimentar a ningún compañero o compañera porque pues nadie participó. Tendré en cuenta siempre redacción, ortografía y calidad en sus textos, tanto de sus participaciones en el foro como en los diferentes documentos que entreguen. Una estrategia con respecto a la participación en el foro es que ustedes redacten su texto en Word antes para que, digamos, Word, este programa pueda detectar, digamos, errores de ortografía. Y bueno, traten de tener mucho cuidado con esto. En la medida de lo posible, revisar, releer sus textos antes de, por ejemplo, enviar su mensaje de foro o de entregar como tal su documento. Los textos no salen bien o del todo bien. A la primera vez que se redacta hay que releer, hay que verificar ortografía, redacción, estructura del texto, que las ideas estén claramente expuestas para que pues quede el texto lo mejor posible. Siempre se pueden encontrar errores, eso es inevitable, somos humanos, pero pues tratemos de que los textos que ustedes presenten queden lo mejor posible. Bueno, entonces ya entramos al tema de los componentes, de los
puntos que se deben desarrollar en nuestra plantilla del momento 3. Entonces, tenemos como primer punto elaborar un mapa de relaciones donde se representen las instituciones sociales y las relaciones que hay entre ellas presentes en su entorno social. Entonces, partimos de preguntarnos un poco qué es un mapa de relaciones. Entonces, un mapa de relaciones es una representación gráfica, una representación visual que podemos asimilarla un poco con un mapa conceptual que ustedes ya han trabajado, supongo que ya han trabajado en bachillerato, en cursos, en experiencias formativas anteriores, pero en vez de relacionar conceptos se presentan elementos definidos según el tipo de mapa. Un ejemplo cercano, ya digamos hablando de relaciones sociales, es un árbol genealógico. Entonces, ¿qué tenemos en un árbol genealógico? Un orden o jerarquía que va desde integrantes mayores a los más jóvenes. Los puntos o componentes son los integrantes de la familia y las líneas permiten identificar la relación entre distintos integrantes de la familia. Entonces, precisamente aquí tenemos un árbol genealógico que todas y todos conocemos. Entonces, aquí podemos identificar la estructura, entonces va de, pues digamos, un poco organizado desde abuelos a nietos, hermanas, hermanos, primas, primos, que son como, pues precisamente como les mencionaba, los más jóvenes. Entonces tenemos nuestra organización, nuestra jerarquía, los puntos, componentes o nodos. Ustedes si buscan mapa de relaciones van a encontrar de pronto estos diferentes términos. En el caso de nuestro árbol genealógico, estos puntos, componentes o nodos serían cada uno de los integrantes de la familia. Y las líneas de relación, bueno, están como muy básicas, muy básicas aquí en este árbol genealógico, pero digamos que si pensamos más en un mapa de relaciones, podríamos hacer unas líneas que identifiquen abuelo es esposo de la abuela, este abuelo es padre del tío, pues digamos ya colocando nombres, abuelo es padre de, abuelo José es padre de Alberto, abuelo José es esposo de la abuela María, abuelo José es abuelo de Daniela, pues, que es su nieta precisamente. Entonces, como intentamos, digamos que en general así podemos pensar como estas líneas de relación en la que vemos cómo se conectan entre sí los diferentes integrantes, en este caso, de nuestro árbol genealógico. Esto es como un ejemplo básico para que nos vayamos un poco acercando a entender en qué consiste esto del mapa de relaciones, pero pues como tal, el mapa que nosotros tenemos que hacer, que ustedes tienen que hacer para este momento es diferente. Entonces, aquí hay un ejemplo un poco más complejo que pues está relacionado directamente con el que ustedes tienen que trabajar. Es un mapa de relaciones que se enfoca en el entorno que hemos trabajado en los momentos anteriores, sea el barrio, el municipio, el lugar de trabajo. Y en este caso se observan las instituciones que están, esos puntos, nodos o componentes son las instituciones, en este caso, que están relacionadas entre sí. Por ejemplo, digamos, si lo vemos en este mapa de relaciones que aparece aquí, que es el ejemplo que ponía el profesor Carlos Martínez en su video, podemos encontrar que tenemos el poder local, digamos, se puede ver claramente una organización, una lógica. El poder local, digamos que vincula al centro cultural y las asociaciones de vecinos, y cada uno de estos, por ejemplo, el centro cultural, coordinado por el poder local, está como especialmente dirigido a los jóvenes, y en torno a este centro cultural se desarrollan talleres culturales, hay un núcleo activo, hay jóvenes deportistas. Por otro lado, en el lado izquierdo, podemos observar el poder local, que coordina también las asociaciones de vecinos, y en torno a estas asociaciones de vecinos están más, digamos, dirigidas a quienes, a los adultos.
y estas asociaciones de vecinos pueden ser o coordinar escuelas de adultos, socios activos, cooperativas de vivienda, grupos deportivos de adultos, grupos de mujeres adultas, radio. Bueno, también tenemos para las organizaciones de adultos la parroquia. Entonces, con esto identificamos como de forma más compleja, en qué consiste un mapa de relaciones, por ejemplo, en un municipio. Y acá lo podemos, digamos que organizar según instituciones organizadas para diferentes grupos de edad, adultos y jóvenes. Entonces, esto puede ayudar como un poco para darles más claridad respecto a cómo organizarlo en el mapa de relaciones que ustedes, cada uno de ustedes va a trabajar. Desde mi punto de vista, el mapa se puede organizar también entre instituciones encargadas de determinados problemas o temas. De pronto eso les puede dar como más claridad para desarrollar. Entonces, aquí yo traje un ejemplo que elaboré para trabajar, por ejemplo, el tema de alimentación escolar. Entonces, tenemos el centro, digamos, la principal institución encargada es la alcaldía municipal, y tenemos dos grandes círculos, como vemos. Entonces, el vino tinto agrupa las instituciones del sector público, y el café, o bueno, sí, como amarillo, agrupa las instituciones del sector privado. Entonces, dentro de estas instituciones del sector público que tenemos, alcaldía, que dirige la Secretaría de Salud, digamos que esta Secretaría de Salud dirige o da lineamientos a las entidades o dependencias de control de calidad de alimentos. La alcaldía, a su vez, también en temas de alimentación escolar, da las directrices, por ejemplo, a través del Plan de Desarrollo para la Secretaría de Integración o Bienestar Social, según cómo se denominen nuestros municipios, y esta Secretaría, a su vez, pues da todas las instrucciones a los comedores, organiza, coordina los comedores comunitarios. Y desde el sector público también, entonces seguimos en el centro, la alcaldía municipal coordina la Secretaría de Educación, y esta a su vez coordina colegios públicos, pero también privados. Pero entonces aquí ponemos también que hay como una intersección en la que la Secretaría de Educación también incide o coordina lo que pasa con los colegios privados, o por lo menos en términos de vigilancia, digamos en este término de alimentación, puede que no proporcione, por ejemplo, si imaginamos, pues en realidad lo que puede pasar en términos de alimentación escolar ya no sería la función de proporcionar los alimentos, sino de vigilar qué tipo de alimentación se está proporcionando en los colegios privados. Y también en este sector privado tendríamos entonces asociaciones de madres y padres de familia. Entonces, este es un mapa de relaciones muy básico, pero pues sí se espera que ustedes trabajen, digamos, un mapa un poco más complejo. Entonces, bueno, a continuación voy a dar algunos lineamientos y recomendaciones. Este mapa entonces debe identificar claramente el orden o jerarquías, los puntos, que en este caso son las instituciones, lo que les mencionaba, los puntos, elementos o nodos, en este caso son las instituciones, y las relaciones entre estos y las funciones dentro del entorno analizado. Entonces, en lo posible, no solamente vamos a dejarlo como tan básico como lo veíamos en el mapa que elaboré, sino de pronto organizar o incluir funciones y convenciones. El mapa se puede elaborar en aplicaciones como Piktochart, Padlet, Geniali, pero también es posible hacerlo en Word o PowerPoint. El mapa que yo elaboré en la diapositiva anterior está en PowerPoint. Bueno, también otras recomendaciones es que se debe evidenciar preparación, trabajo, esfuerzo. En su mapa debe tener criterios estéticos, debe basarse en el conocimiento de su entorno, de su contexto que ustedes ya han descrito en los momentos anteriores. Debe mostrar relaciones complejas del contexto y en lo posible incluir convenciones que permitan diferenciar los tipos de instituciones, sus relaciones y sus funciones. Debe presentarse con buena redacción y ortografía.
Bueno, entonces ya con este tema anterior cerrábamos el mapa de relaciones y para finalizar nuestra plantilla, acá tenemos, bueno, hay un error en el componente B de nuestra plantilla, contestamos las preguntas formuladas sobre cuál es la diferencia entre los conceptos de acción social, orden social y cambio social y cuál es el rol del o la socióloga en la acción social, el orden social y el cambio social. Esto tengan mucho cuidado en la organización, en la estructura de las ideas, en que se trabaje a partir de los documentos que ustedes ya han revisado, que sea con sus propias palabras, no incluyan en la medida de lo posible citas textuales, sino que con sus propias palabras, como les decía al comienzo, traten de desarrollar como resúmenes que les permitan precisamente que ustedes puedan explicar con sus propias palabras cada uno de los conceptos y cada una de las conclusiones, digamos que en general las conclusiones que ustedes saquen de las lecturas, pero para este caso muy concreto van a responder estas preguntas. Bueno, entonces agradezco su atención y espero que la explicación haya sido útil.